Qué paciencia hay que tener para escuchar a Milagros Leiva, amigos. De verdad, qué paciencia. Todo el contexto que ella usa para hacer una pregunta tan pusilánime. La segunda pregunta de su entrevista de un programa que se llama Sin Rodeos, cuya publicidad en redes sociales decía, vuelven las preguntas que incomodan. Qué fuerte, amigos. La segunda pregunta es, ¿crees que tu padre te cortó las alas porque tú querías ser administradora con tu MBA cuando te hizo esas dos llamadas importantes? Flaca, ponle una música de fondo nostálgica y esto es una conversación entre una fan enamorada y tu rockstar favorito. En esta ocasión he decidido poder reaccionar a la entrevista que le hizo Milagros Leiva a Keiko Fujimori. Milagros Leiva justamente en su regreso a la televisión peruana, ¿no? La verdad es que no la extrañábamos mucho, pero bueno, su programa se llama Sin Rodeos. En la publicidad que estaba publicando el canal Panamericana decían, vuelven las preguntas que incomodan. Honestamente, yo no sé dónde están las preguntas que incomodan de Milagros Leiva, pero me ha parecido bien poder reaccionar a la entrevista que le acaba de hacer a Keiko Fujimori. Entonces, yo no he visto la entrevista, bueno, he querido poder verla y que ustedes puedan escuchar las reacciones que yo suelo tener cada vez que veo este tipo de entrevistas. Así que vamos de una vez a lo que nos interesa. Para empezar, bueno, no sé si has visto la entrevista, pero te pongo un poco en contexto. He estado viendo que al inicio le han pasado, tiene como unos formatos este modo de entrevistar, el pasado, el presente y el futuro del candidato, y ella le pregunta, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por el pasado, por el presente, por el futuro? Aparentemente hay algunas preguntas también que le van a hacer algunos candidatos, y lo que dijo Keiko es, bueno, empecemos por el pasado. Bastante astuta, a mi parecer, porque claro, si ya puedes, digamos, sortear o puedes saltarte el tema del pasado, quizá ella pensará o pensó, bueno, voy a estar un poco más cómoda ahora que ya se habló del pasado, temas que de repente me van a sacar y bueno, ahora quiero hablar del presente. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta entrevista con las preguntas que incomodan de Milagros Leiva, que insisto, no tiene nada de incómodo. Vamos a ver la primera pregunta que le hace. ¿Crees que de verdad tu papá libre cuando murió? Fue libre cuando salió del penal Barbadillo. Disfrutó cada día de esos frustrante es escuchar a Milagros Leiva. Porque la primera pregunta que le hace es, ¿crees que tu papá fue libre cuando murió? ¿No? A ver, nosotros tenemos que entender de que tú puedes tener tus propios pareceres respecto a una persona, respecto a un candidato y demás, pero si tú te precias o estás constantemente haciendo alarde de que ejerces la función periodística, como mínimo debe haber un rigor periodístico, y el rigor periodístico se ve justamente en la investigación que haces, en las preguntas que elaboras. Para nada es la intención de ningún periodista o entrevistador, y jamás te enseñan esto en la Facultad de Comunicaciones, o en ningún libro que hable justamente sobre cómo entrevistarte, que tú tengas que pelearte o hacer sentir mal a tu entrevistado. O sea, ese no es el objetivo para nada, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué quieres? Que muchos entrevistadores incluso cometen el error de querer pelearse o hacer sentir mal al entrevistado. En ningún taller de entrevistas ese es el objetivo. Sin embargo, hay preguntas que sí incomodan, hay temas que incomodan de solamente tocarlos, ¿verdad? Entonces, para aprovechar el tiempo con una... A ver, Keiko ha ido donde Milagros Leiva porque sabe que Milagros Leiva, y lo dice al inicio del programa, cuando Milagros Leiva le dice, bueno, discúlpame, te dije tú, debí decirte usted, como te conozco hace años. Y claro, Keiko sabe de que Milagros Leiva es la amiga, es la comadre. Seguramente no me hará preguntas muy complicadas para poder yo sentirme cómodo y responder. Keiko es muy astuta, tiene años en política, no va a ir a cualquier lado a que le hagan preguntas que de verdad incomoden. Entonces, la primera pregunta a nosotros, cuando de verdad aplicamos un poco de pensamiento crítico, que es algo que muchas veces falta en los entornos periodísticos, televisivos, incluso entre youtubers, entre creadores de redes sociales, es ¿por qué? ¿Por qué Keiko accede a una entrevista con Milagros Leiva? Justamente por preguntas
como esta, ¿no? Arrancas la entrevista, le han sacado ahí un video casi emotivo, parece un homenaje el que le han hecho, ahí ustedes lo pueden ver, no lo voy a poner, porque ella decidió empezar con las preguntas de su pasado. Entonces le pregunta, ¿no? ¿Crees que tu padre fue libre una vez que murió, una vez que ya no está aquí? Es una pregunta que parece casi metafísica, es una pregunta servidita como para que ella empiece a hablar desde la nostalgia, porque esa es un poco la estrategia que está teniendo Keiko actualmente. Desde la nostalgia quiere hablarle a un Perú que ella considera de que aún la va a escuchar por las obras que hizo su papá. Y yo creo que ningún periodista debe tener el afán de hacer sentir mal al entrevistado, pero hay preguntas que incomodan, ¿no? Entonces, pero vamos a darle el beneficio de la duda a Milagros Leiva. Vamos a pensarle que, bueno, está empezando así porque de repente quiere que ella esté tranquila y que la conversación se dé en un plano tranquilo para que luego haga las preguntas más contundentes, ¿no? Porque está hablando del pasado. En el pasado de Keiko hay mucho de qué hablar, sobre todo en lo relacionado a su padre, a la narrativa que tiene Fuerza Popular con respecto a Alberto Fujimori y a la narrativa que aún mantiene muchos jóvenes que siguen ese tipo de candidatos, ¿no? Entonces la pregunta ya de por sí es una pregunta somera, débil, enclenque, pusilánime, ¿no? Una pregunta que le deja servidito a ella para que se pueda despachar y pueda hablar en memoria de su padre, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice. Y su partida al cielo le dio la libertad. Disculpen, me aburre un poco cuando las personas o los entrevistados o los videos hablan muy lento. Vamos a aumentarle un poco la velocidad. Difícil ver estas imágenes de 30 años. A los 19 años convertida en una niña. Décadas de aprendizaje, de dolor. Es una pregunta para que ella misma haga propaganda de lo que hizo su padre de su periodo en el gobierno como primera dama. O sea, la pregunta es netamente metafísica cuando por lo menos deberías empezar hablando de temas objetivos. Si vas a hablar del pasado de Keiko, como mínimo deberías preguntarle, ¿no consideras que apoyar a tu papá cuando se estuvieron separando, cuando lo acusaron de que había violencia contra tu madre, fue un poco inhumano hacia tu madre? ¿No crees de que en el caso de Alberto Fujimori, por más de que ella, en la narrativa que tiene Keiko, bueno, no, mi papá derrotó el terrorismo, lo voy a decir porque por ahí he visto algunos clips en TikTok, mi papá derrotó el terrorismo, como con una asamblea constituyente, creó la constitución que gracias al modelo económico hoy tenemos la prosperidad que tenemos? Al margen de eso, ¿no crees que sus actos de corrupción de alguna manera tiraron por la borda todo el supuesto trabajo que hizo? Entonces, es una pregunta que empieza con un aspecto metafísico, casi honorífico, casi propagandístico, porque este es el perfil que tienen periodistas como ella, como Milagros Leiva, ¿no? Que tienden a hacer propaganda, no son para nada imparciales, sino que tienden a hacer propaganda con las ideologías que ella ya tiene, ¿no? Entonces, ella es parte de un sistema, ella es un títere de este sistema o de un tipo de ideología determinada, ¿no? Y le permite despacharse pues en estas preguntas, ya van como no sé cuántos minutos y ya va a empezar a hablar de lo que significaba su padre. Pero vamos a escuchar la repregunta. ¿Ya? Vamos a escuchar la repregunta. Alegrías, también de muchas tristezas. Pero acá estoy, más fuerte y más firme que antes. Eras una niña, estoy de acuerdo, 19 años para ser primera dama. Es muy tormentoso, ¿correcto? Pero también he visto sus confesiones, que ha hecho unos videos, ¿no?, recientemente, y ahí hay un punto que me ha llamado mucho la atención. Ha dicho que 2 llamadas la marcaron. Una, cuando su padre la llama desde Japón y le dice que tiene que irse al palacio, que él va a renunciar. Y hemos visto las imágenes, me acuerdo como si fuera ayer, cuando usted salía sola del palacio con sus perritos. Y la otra llamada que le marca la vida es cuando él ya está detenido en Chile, cuando él le avisa que está viniendo al Perú, luego usted va a la gendarmería con su esposo Marx, y luego su propio padre le pide entrar a la política y ser la candidata. De hecho, fue la historia, no va a dejar mentirlo, ha sido la política que con mayor voto entró al Parlamento. ¿Usted diría, Keiko, que su padre, de alguna manera, con esos pedidos de ingreso a la política, mató sus, no sé si la palabra es arruinar, pero cortó sus
deseos más íntimos, porque usted ha contado en sus propias confesiones que quería ser básicamente una mujer financiera, que estaba haciendo su MBA y que su destino no era la ingeniería, como había ocurrido con sus familiares, y que estaba muy contenta hasta que la política volvió a cruzarse en su camino. ¿Su papá le cambió, le trastocó la vida? No. Qué paciencia hay que tener para escuchar a Milagros Leiva, amigos. De verdad. Qué paciencia. Todo el contexto que ella usa para hacer una pregunta tan pusilánime. La segunda pregunta de su entrevista de un programa que se llama Sin Rodeos, cuya publicidad en redes sociales decía: vuelven las preguntas que incomodan. Qué fuerte, amigos. La segunda pregunta es: ¿crees que tu padre te cortó las alas porque tú querías ser administradora con tu MBA cuando te hizo esas dos llamadas importantes? Flaca, ponle una música de fondo nostálgica y esto es una conversación entre una fan enamorada y tu rockstar favorito. De verdad. O sea, esta es la pregunta, estas son las preguntas que incomodan. Y es que claro, es la primera vez que yo reacciono a una entrevista de Milagros Leiva. En realidad siempre reniego. Ahora, ustedes se preguntarán por qué ves una entrevista que te hace renegar. Porque en algunas ocasiones me interesa analizarlas, dado mi profesión, obviamente, yo soy comunicólogo, dada mi profesión, me gustan los temas políticos y me gustan analizar las narrativas que tienen diversos medios de comunicación, que por lo general son solamente medios de información que responden a una línea editorial específica, a intereses específicos y, quieras o no, a una ideología específica, ¿no? Entonces, o sea, el Canal 5 está teniendo ahí a Milagros Leiva, creo que también tienen a Philip Butters. Entonces, justamente por eso, segunda pregunta de sus preguntas que incomodan, la primera fue: ¿crees que tu papá fue libre cuando murió? La segunda es: ¿crees que tu papá te cortó las alas porque tú tenías tu MBA de administración? Y esta es una remembranza a su pasado, a su vida, ¿no? Esta es una propaganda para que ella se despache. Por eso es que ella va a estos programas, pues, por eso es que ella conversa con Milagros Leiva, porque Milagros Leiva le permite hablar de estos temas que, honestamente, a mí como lector, si yo fuera o sea, si yo estuviera por lo menos pensando en votar por el fujimorismo, porque Keiko representa el fujimorismo, si yo al menos estuviera pensando, pues esto a mí no me interesa. A mí no me interesa saber si su papá le cortó las alas porque le pidió que fuera primera dama cuando tenía 19 años, era una niña, pobrecita Keiko, todo lo que ha tenido que sufrir por amor al Perú. No, cae en lo patético, ¿no? Cae en lo patético, en lo tragicómico. Parece un guión de Sofocleto, esas preguntas que está haciendo esta señora, ¿no? Entonces, a veces escucho porque me interesa escuchar. Al final, hay actores políticos que no van a programas que yo sí consumo, que yo sí veo constantemente, y solamente los encuentro con Milagros Leiva. No me queda otra que ver el programa de Milagros Leiva. O sea, yo no voy a ver el lunes, bueno, claro, algún lunes, donde Hildebrand hace sus en vivos, que también a veces veo, y muchas veces puedo estar en contra, o puedo estar a favor, pero sé que al menos le va a hacer preguntas que incomodan. O sea, ahí no voy a ver a Keiko. No voy a ver a Keiko, qué sé yo, con Rosa María Palacios. No lo voy a ver. Entonces, tengo que ver esas entrevistas para ver qué dice, y más que estar a veces renegando con las respuestas de los entrevistados, porque dices, bueno, Keiko tiene una narrativa, tiene una forma, defiende de manera convicta lo que piensa, lo que cree y demás, yo más reniego en realidad por la alfombra roja que le ponen entrevistadoras como esta señora, ¿no? Milagros Leiva representa todo lo que está mal en el periodismo del Perú, todo lo que está mal. Todo lo que está mal en la forma de entrevistar, del rigor periodístico. Si acaso existiera una antítesis, esa persona, eso está personificado en Milagros Leiva. De verdad. Qué fuerte, amigo. Qué fuerte. Yo creo que, y en realidad, pensándolo bien, han sido 3 llamadas que cambiaron mi vida. La primera, cuando tenía 19 años, yo me encontraba cursando mi segundo año estudiando administración de empresas. Mis padres se estaban divorciando y venía a la Cumbre de las Américas en Miami. Mi padre me pide que lo acompañe en este rol que él quería que yo asuma de primera dama. Estaba lo que había sucedido para que ella esté al tanto y para preguntarle su opinión.
y es mi mamá la que me come. Así es que, pero creo, ya dejando el sarcasmo, creo que es una gran oportunidad. Primero para ti, porque vas a poder viajar, ayudar a muchísimas personas. Yo te voy a apoyar. Y segundo, también va a ser importante para los peruanos, para aquellas personas a las que tú puedas colaborar, darle un granito de arena. Pero en la narrativa histórica, en la narrativa que usted no ha solido desmentir con fuerza, porque además sus padres vivían, usted ha sido la hija traidora, usted ha sido la hija que dejó a su madre, usted ha sido la hija que no defendió a su mamá supuestamente torturada, ¿me dejó entender? Miren, alrededor de mi vida milagros y por eso... Uno de los recursos que usa bastante Milagros Live es esto. Ella nunca es una pregunta directa desde yo opino, yo pienso, yo investigué y considero esto, no. Siempre su narrativa es, oye, ¿y qué opinas? Mira, qué sé yo, a ver, Cerrón ha dicho esto, ¿tú qué opinas? Sí, pero ¿por qué dice que tú eres esto? ¿Y tú qué opinas? O sea, siempre sus preguntas es como cuando la tía chismosa o la vecina chismosa del barrio viene y te dice, oye, están diciendo esto de ti, ¿tú qué opinas? Esas formas tan poco profesionales, tan poco pulidas que tiene para hacer estas preguntas es lo que en varias ocasiones puede sacar completamente de quicio. Y yo creo de que uno de las aptitudes que debe tener un entrevistador es saber escuchar. Creo que muchas veces de tu batería de preguntas, porque tienes que armar una batería de preguntas, ¿verdad? Lógicamente armadas y esquematizadas en diversos temas o tópicos que tú vas armando, vas investigando, preguntas que tú consideras que la opinión pública necesita saber. Entonces tú las puedes armar, pero dentro de la misma charla seguramente el entrevistado va a decir algo que puede ser interesante, ¿no? Entonces, aquí Keiko está diciendo, no, mi mamá me dijo que, bueno, dentro de las cosas que me dijo es lo único bueno que hizo tu padre, pero yo te apoyo cuando seas primera dama. Ese es un dato interesante, por ejemplo, ¿no? A ningún peruano le es ajeno la bronca que tenía Susana Eguchi con Alberto Fujimori. Y ahí fue una buena oportunidad para hacer una repregunta, para poder ahondar en ese tema que a nosotros sí nos interesa, porque ella jugó un papel importante cuando se le acusó de violencia doméstica a Fujimori. Entonces, ¿cuál era su papel? ¿Qué opinaba ella? ¿Cuál era su punto de vista respecto a ello y cuál es su punto de vista ahora? Seguramente ella iba a saber torearlo, ¿no? Pero esas son las preguntas que nacen justamente de una escucha activa, ¿no? Bueno, acá le pregunta, pero la narrativa, dicen que usted es la hija traidora. ¿Qué narrativa? ¿La tuya es, Leiva? ¿Tú has investigado ello? ¿No? O sea, lo que estás haciendo ahora o lo que pareciera que se está haciendo bueno, lávate la cara un rato, ¿no? Mientras yo te hago estas preguntas que la narrativa dice, la cultura popular, yo no, por si acaso. Creo que cada programa y cada entrevista a la que voy a aceptar me va a permitir justamente aclarar todas estas falsedades y leyendas creadas alrededor mío. Mi mamá Es que para eso va estos programas, justamente, para eso, para aclarar estas falsedades, ¿no? Y qué mejor programa que el de esta señora, ¿no? No solamente me incentivó y me apoyó para que yo asuma este cargo, luego se encargó de hacer una ceremonia muy bonita para traspasarme las responsabilidades que ella tenía como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú y darme a mí, entonces, toda esa encargatura. Y a lo largo de mis 3 campañas presidenciales, esa es la 4ª, ella siempre estuvo a mi lado. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. ¿Cuánto le ha dolido, perdóneme Keiko, cuánto le ha dolido a usted en estos 30 años de vida pública que le digan eso, que usted no supo querer a su mamá? Me ha dolido no solamente eso, me han dicho que he sido mala hija con mi padre, me han dicho incluso que he sido mala madre. O sea, alrededor mío se han creado muchísimas mentiras absolutamente injustas que, bueno, gracias por esa oportunidad y por esas preguntas incómodas. No, dale todas las gracias, agradécele, bésala, porque ella está para eso, ella está para lavar la cara a candidatos como Keiko Fujimori. O sea, esa es su función dentro del quehacer político nacional, ¿no? Ella no está ahí para hacer periodismo, ella está ahí justamente para darle la oportunidad a que actores o actrices políticas como Keiko se laven la cara y digan, no, la verdad es que a pesar de lo que dicen, a pesar de las acusaciones contra mi papá, a pesar de todo ello, bueno, yo en realidad la relación con ella era muy buena, ella me apoyó para ser primera dama, creo que sí, no, el resto son narrativas, nada más. Pero que me permiten a mí aclarar. Entonces, es mi mamá la que me impulsa a asumir esa responsabilidad. Y entonces, después de esa llamada, vuelvo a llamar a mi padre y le dije, con la recomendación de mi mamá, acepto esa invitación que tú me haces, pero no te voy a poder acompañar siempre porque estoy cursando mi 2º año en la Universidad de Boston y podré acompañarte cuando tenga vacaciones o en algunas ocasiones realmente especiales, ¿no? Y fue así, a los 19 años participé en la Cumbre de las Américas con el presidente Clinton y con la señora Hillary Clinton. Me acuerdo, pero entonces me ha dicho son 3 llamadas. Esa es la primera.
No me ha contestado. ¿Su papá truncó su vida, sus sueños más personales, más íntimos? No, porque yo creo que asumir una responsabilidad política o un cargo Ella quiere mostrarse fuerte, ¿no? No, pero no me has respondido, ¿ah? No te escapes de mis preguntas sin rodeos y mis preguntas bien difíciles que te estoy haciendo. Yo te estoy preguntando claramente si tu papá te truncó la vida cuando te pidió que seas primera dama, por si acaso, por favor. Respóndeme porque soy una periodista seria y yo hago un trabajo con rigor periodístico y análisis científico. o de función pública significan muchos sacrificios. Lo duro en mi caso fue asumir esos sacrificios desde tan joven, ¿no? Pero finalmente fue una decisión que yo tomé, además apoyada por mi papá y por mi mamá. ¿Que significó dolores y llantos? Sí, sí. ¿Nunca se sintió utilizada por su padre? No. Por su madre tampoco. ¿Usted pondría a Kiara como ¿Nunca se sintió utilizada por su padre como a mí me utiliza este aparato mediático para limpiarle la cara a usted? primera dama? Si usted llega a ser la presidenta del Perú, ¿le daría ese rol tan importante que usted cumplió a tan corta edad? Yo he hablado con mis hijas y yo prefiero que ellas estén cursando, digamos, y hagan una carrera lejos de la política. Pero si es que ellas decidieran participar y Kiara viene acompañándome en algunos eventos de campaña. Le hago la pregunta porque ella ha estado al inicio de su campaña. Y si es que ella quiere asumir un cargo de esa naturaleza, pues yo por supuesto que la voy a apoyar, advirtiéndole los riesgos y los sacrificios que esto conlleva. Porque la vida en la política significa muchísimos sacrificios. No lo tengo que contar. No, claro. Y luego vamos a entrar a otros episodios. No, claro, no. Sí, usted se ha sacrificado por el Perú. Es que entre líneas y el subtexto, las afirmaciones que hace la señora Leiva justamente es ello, ¿no? No, sí, usted se ha sacrificado por el Perú. No me queda ninguna duda, de hecho. Solo falta un poco más y le dice, oye, ¿y qué pregunta quieres que te haga ahora? Porque, no sé, ya hablamos de tu papá. O sea, es una lavada de cara increíble, ¿no? Nauseabunda casi, ¿no? Vamos a ver qué me dice. Bastante fuertes y dolorosos que creo que ningún peruano va a poder negar de su propia historia. Pero entonces, solo para precisar, si usted llegara a ganar la Milagros Leiva es la voz de todo el Perú. Ningún peruano va a poder negar que usted ha pasado situaciones muy dolorosas y muy difíciles, la verdad. presidencia del Perú, señora Keiko, ¿podría ser que Kiara, su hija mayor, sea la primera dama? O sea, ocupe ese puesto. No lo sé. Tendría que conversarlo con ella y será una decisión, obviamente, tomada con ella. Okay. Yo prefiero que ella siga sus estudios, pero si es que Pero ella si ella quiere acompañarme en algunos eventos, siempre va a ser bienvenida. Además, Kiara, a su corta edad, maduró muy rápido por la prisión injusta, toda la persecución, y luego por un rol que ella quiso asumir, ¿no? Ser una reina de belleza representando al Perú. Eso le dio a ella un protagonismo y un rol público, y ella entiende ahora lo que significa ser un personaje público. Bueno, recibió mucho bullying también. También, y no ha sido fácil tampoco. Es la víctima. Ella siempre que entrevista a candidatos que no son de su interés, que no son de su misma ideología, siempre los trata como, mira, la gente de izquierda, o los zurdos, como ella suele llamar, gente resentida, ¿no? Gente que se victimiza. Gente que en vez de tomar o hacerse cargo de sus decisiones, echa la culpa a otros. Pero cuando se trata de candidatos como ella, porque acá hay varias cosas que hay que analizar, no podemos, o sea, no. Incluso tú, amigo o amiga fujimorista que vas a ver este video y seguramente vas a dejar tu comentario, no podemos huir del pensamiento crítico. A ti te puede gustar un determinado candidato, pero tú no puedes huir del pensamiento crítico, o no deberías hacerlo además, ¿no? Porque ahora la narrativa de ella es, bueno, así como yo fui primera dama, hija de mi padre en su momento, bueno, quién sabe, de repente Kiara también llega a ser primera dama si es que yo llego a la presidencia del Perú. Entonces, aquí hay algo que analizar. Este complejo dinástico medio mesiánico que tienen la mayoría de candidatos, y aquí izquierda, derecha, la verdad no me interesa, ¿ok? La mayoría tienen este complejo medio mesiánico de que, bueno, todos lo han hecho mal, yo lo voy a hacer bien. Pero en el caso de ella particular, que sí tiene un complejo mesiánico bastante impregnado, casi rosa, casi el que tiene Rafael López Aliaga, no solo tiene un complejo mesiánico, sino que además tiene un complejo medio dinástico, ¿no? Bueno, mi papá lo hizo, mi papá llegó a ser presidente del Perú, para ella el mejor presidente de la historia del Perú, yo quiero llegar a ser presidente del Perú, lógicamente hay un tema también de ego, porque sería la primera mujer electa presidenta del Perú, porque Dina Boluarte fue la primera presidenta, pero no fue electa. Ella sí. Pero no solo eso, sino que además repetiría algunos quehaceres políticos como lo hizo su padre con ella, ¿no? Imagínense a ella y de primera dama su hija, ¿no? Entonces tiene bien marcado esta narrativa que les quieren vender a ustedes de que, bueno, ahora yo soy una mujer que ha sufrido mucho por las decisiones, por la persecución política, y Leiva se lo afirma, ¿no? Como si ella conociera la mente de todos los peruanos. No, ningún peruano puede negar de que tú eres una mujer que ha trabajado, ha sufrido. Yo pienso que, mira, solamente viendo 12 minutos de esta, o cuánto va,
eso ha hecho que los 15 minutos, 14 minutos de la entrevista, pues cuál va a ser el tenor, ¿no? La función que ella, que periodistas como Milagros Leiva siempre van a tener. ella sea una niña muy fuerte. Permítame terminar de contestarle las otras llamadas, ¿no? ¿Qué es lo peor que han dicho de usted en este bullying histórico? El que ¿Por qué insinúen eso es que relevante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante preguntarle qué es lo peor que han dicho de usted? De verdad. O sea, porque hay gente que la ve incluso, ¿no? Es que claro, ahí debe haber gente que este tipo de entrevistas medio nostálgicas, ¿no? De endiosar. Es que hay mucho, así como hay mucho complejo mesiánico, tenemos bien impregnado aquí, yo supongo, haciendo un poco de análisis o apelando a un libro que escribió Joseph Campbell, hablando justamente del viaje del héroe, ¿no? Como tenemos tan imbuidos en nuestra mente el viaje del héroe hollywoodense, a ver, que Hollywood lo aplicó bastante bien, como tenemos tan imbuido ello, entonces nosotros pensamos que sí necesitamos a una especie de líder que nos saque de esto. Y este tipo de pensamiento necesitan narrativas como estas, donde tienes que tú volver ese sueño, ¿no? Ese viaje, algo nostálgico, y lo vendes de esa manera, ¿no? O sea, qué pregunta más estúpida, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esto en una candidata presidencial que la tienes ahí? Wow, no sé. que yo soy una mala madre. Porque si algo me esfuerzo todos los días es en ser una buena mamá de Kiara y de Kaori. Y de darles a ella no solamente amor, sino de guiarlas en lo que es la construcción de sus propias alas. Escuché en sus confesiones que usted dijo que la gente no entendió por qué usted salía sonriendo, enmarrocada, con este chaleco de detenido. La gente, dice, la gente no entendió. La gente. Pero que lo hacía por sus hijas. Sí, porque usted quería que Kaori y Kiara las vieran bien. Ok, ya no solamente, mira, no solamente ella es la hija que se reconcilió con su mamá, que se llevaron muy bien, que su mamá, bueno, que su mamá la apoyó, la incentivó a que fuera primera dama. Ya ahí estamos lavando ese pasado oscuro, ya lavamos esa parte. Ahora estamos hablando de lo buena madre que es, tan buena madre que salió sonriendo cuando salió enmarrocada, que de hecho sea de paso una situación lamentable, obviamente, es algo horrible, ¿no? Pero aquí no se trata de atacar a la persona. Aquí hay que analizar con rigor el pensamiento que puede tener un determinado candidato. Y tú notas aquí una narrativa muy clara de querer limpiar un pasado, limpiar su narrativa actual y poder potenciar las habilidades o poder potenciar ese aspecto que ella como candidata y como producto político, vamos a llamarlo así, puede vender al electorado, ¿no? Entonces yo incluso no quiero creer, o sea, esto parece tan bien armado, o sea, tengo la sensación de que incluso le ha dado su pauta, chicos. Porque están contando la historia como lavando cada aspecto de ella y ahora estás potenciando el aspecto de madre luchona, ¿no? Que lo hizo por sus hijas y saben que ese tema en Perú es muy fuerte. El aspecto de mamá en el Perú es un punto muy a favor. Si no, miren la mamá de Paolo Guerrero, que en realidad la señora no tiene, seguramente, a ver, la señora no tiene quizá algún mérito público, vamos a llamarlo así, pero en un momento estuvo muy impregnada en la mente de la gente, porque en la mente de los peruanos probablemente sí la imagen de la madre sea muy fuerte. Y ahora me quieres vender que Keiko es esa madre que puede personificar esta idiosincrasia peruana. Lo quiere hacer ella, en este caso de la mano, con programas como este, ¿no? ¿Qué ha sido lo peor? Le hago esa pregunta porque hace poco he entrevistado a Pierre Figari en el Diario del Comercio. Pierre ha contado unos episodios demasiado complicados de su paso al Estado. Y él ha dicho que además de dormir con excrementos humanos, además de dormir con ratas, hijas de 2 y 4 años, por supuesto que les engañó y les dijo que estaban en otro lugar y algo así. Contaba. Hemos pasado muchos momentos dolorosos. El primero fue, creo que cuando Mark y mi hermana Sachi tuvieron que anunciarles a ellas que me habían detenido en la sede del Ministerio Público. Lo segundo es que después de la liberación empezó el pedido de prisión preventiva y yo acudí a las audiencias
Y yo sentía que todo eso era una pantomima. Entonces preparé a mis hijas. Les dije, chicas, así como yo estaba detenida unos días, probablemente pues me lleven a prisión injustamente. Será unos meses. Y luego mamá volverá a casa. Y ahí Kaori, que tenía 9 años, me dijo, mamá, y te pueden matar. Yo le dije, no, mi amor, eso nunca va a ocurrir. Y siempre hay un riesgo, y en ese entonces yo no pensaba en Disculpa, vamos a tener que adelantar esto porque acá está narrando, está que se vende. Eso es. Esto no es una entrevista con rigor periodístico, pues, ¿no? Bueno, ¿qué esperaba también, no? Solamente que ahora, para que ustedes se... A ver, o yo lo pongo ahí, ustedes lo analizan, se está vendiendo como una mamá que ha sufrido y ha luchado por sus hijas. Y lo peligroso que fue entrar a la cárcel, la posibilidad de muerte y lo fuerte que tuvo ser para que sus hijas no creyeran de que ella iba a desaparecer por completo. No, o sea, obviamente esto es una lavada de cara, es propaganda política. Su programa es para eso. Este programa pseudo periodístico sin rodeos, con preguntas que incomodan, no incomoda a nadie incomoda, salvo a la gente que espera obviamente una entrevista seria o una entrevista con cierto rigor investigativo. Y ya va casi un cuarto de programa y me estás hablando, me estás contando una historia. O sea, mejor veo sus videos de YouTube. Cámaras para que importa de usted. Adelantar. cárceles de hombres, la visita a los niños es una vez al mes. En el caso de las Está contando su historia en la fiestas, cárcel. en la noche, y decidí ofrecer mi ayuno y mi silencio. Decidí donarlo a la... Claro, Keiko es una heroína, pues, ¿no? Ahora ya pasó de mamá, ahora es la heroína del pueblo. Esa es la narrativa, dense cuenta, está ahí, está claro. O muéstrame lo contrario, por último. Pero pasé, sí. También está en prisión, ¿qué piensa uno? Está encerrado. Y sabes que kilómetros más allá tu padre también está en prisión, ¿qué piensa uno? La prisión... Asqueroso es lo que hace Milagros Leiva, de verdad, es asqueroso. Vamos a adelantar. Susana, si tienes que partir, anda yendo. Espérame, que yo también iré pronto. Pero vete tranquila, porque nuestros hijos se han reconciliado y se han amistado. Y tenemos no solo 4 hijos maravillosos, sino 5 nietos hermosos. El dolor y las discrepancias familiares siempre van a haber. Muy bien. Y hemos logrado salvar nuestra relación y la unidad familiar. Bueno, eso es lo más importante. Al final los hermanos son parte del puño que uno tiene, ¿no? Yo creo que la familia es lo más importante. La familia. Ok, acabó este primer bloque en el que ya, todo está bien por si acaso. Me reconcilié con mi madre. Probablemente mi hija sea primera dama, no se sabe. Me reconcilié con Kenji. Mi mamá puede dormir en paz, descansar en paz, porque todo está bien. Y me reconcilié con todo el mundo. Mi familia está todo bien. Soy una mamá luchona, soy una heroína. Represento a las mamás del Perú. Fuerte, amigo. Y ahí entonces le perdonó la infidelidad, sabe que ha sido por Pero infidelidad. yo le reconozco a Mark, primero, que es un gran papá. Y segundo, la persecución injusta por la que atravesamos ambos generó un deterioro absoluto. Yo creo que no hay posibilidad de que parejas puedan sobrevivir a lo que nos tocó vivir. Usted ha dicho que la política quebró su familia, rompió su familia. Además ha dicho que Mark cruzó una línea que no debía de cruzar. Está investigando. Y a lo que he llegado es que Mark le fue infiel cuando usted estuvo presa. ¿Esto es verdad? No voy a confesar los detalles de las razones de la separación. Pero es lo que haya... Ella... O sea, ella de toda la entrevista debió investigar un montón de cosas, pero lo que ella sí investigó es que Mark le fue infiel cuando estuvo en la cárcel. ocurrió cuando usted estuvo detenida. Las razones las sabemos él y yo. Y por respeto a mis hijas, jamás voy a comentar detalles. Yo a Mark le tengo una gratitud enorme, porque en los momentos de prisión estuvo a mi lado. Y ahora sigue viendo a... Igual es morbo, es irrelevante para lo que ella quiere hacer con el Perú. De verdad, es irrelevante. Esa pregunta, por último, se la concedo o la esperaba de Magali, de Peluchín. No de un dominical periodístico. A mis hijas de manera cotidiana. Él podría a ambos. Y miren, ya he terminado, no entendí nada. Mark es economista juntos en la Universidad de Columbia, pero también entiendo que toda esa persecución a él le impidió seguir en un sector. Que fue un error recibir dinero en efectivo. Y usted me dijo para su campaña. Y usted, la respuesta textual fue que usted no me podía decir, no me podía explicar por qué podía contaminar su proceso. Y usted me dijo que, aunque uno no sea ni fujimorista ni nada, tiene que admitir que eso ha sido absolutamente irregular y se han sentado presidentes.
en lugar de hacer las cosas bien, ha llevado todo el archivo, ¿no? Es increíble lo que ocurrió. Usted ha ido 3 veces a la cárcel sin sentencia y aunque uno no sea ni fujimorista ni nada, tiene que admitir que esto ha sido absolutamente irregular y se han sentado presidentes. Yo le pregunté hace mucho tiempo en el diario El Comercio si usted reconocía que fue un error recibir dinero en efectivo. Y usted me dijo para su campaña. Y usted, la respuesta textual fue que usted no me podía decir, no me podía explicar por qué podía contaminar su proceso. Le voy a volver a Bien, el Tribunal Constitucional ya archivó tu caso, y si por ahí lo abre no importa, porque tienes al Congreso que está trabajando para ti, te puedo hacer esta pregunta, te la hago bien, ¿no? Bueno, igual la respuesta es clara. O sea, éticamente puede ser legal incluso, pero ético no es transparente, da la impresión de que le debes favores a grupos poderosos, da la impresión de que vas a gobernar para intereses de un grupo específico, sí mancha tu imagen política, o sea, no hay por dónde escaparse. O sea, de verdad, no hay. No podía. Fue un error Keiko recibir dinero en efectivo para su propia campaña. Después de toda la persecución absolutamente injusta por la que hemos atravesado 40 personas. No fue injusta. Es que no fue injusta. ¿Por qué fue injusta? O sea, es totalmente condenable y es totalmente entendible de que se te señale si recibes plata de un grupo empresarial específico para financiar tu campaña. O sea, no hay otra. Vinculadas a Fuerza Popular, pues ahora entiendo el temor de los empresarios. Sí, ha habido un error administrativo, pero jamás ha habido un tema penal. Lo que han hecho, no conmigo, porque yo soy política, Milagros, pero con tantas formas, con el suicidio del presidente García, la muerte de Lucho Castañeda, es terrible. ¿Usted cree que la Fiscalía es responsable? O sea, digamos que este proceso Está fuerte lo que ha dicho acá. Creo que esto es para... A ver, según lo que dice Keiko, la persecución política puede llegar a grados incluso en el que te coaccionan o sientan las bases para que incluso puedas cometer un tipo de suicidio, ¿no? Como en el caso de Alan García, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ella está diciendo. Que ella ha sido muy rival y muy crítica del gobierno de Alan García, pero como en este caso los dos están del mismo lado, o sea, siendo investigados por la Fiscalía, entonces ella dice, bueno, lo que me han hecho a mí es una injusticia, me han hecho persecuciones, igual mi caso ya está archivado, incluso han hecho un daño para muchas familias porque en el caso de Alan García, él terminó como terminó, ¿no? Entonces una acusación muy fuerte al sistema fiscal del país, ¿no? Que tengamos en cuenta, la Fiscalía es un órgano que debería ser independiente y debería o está para investigar justamente los casos de corrupción de altos mandos en el país. Entonces, la Fiscalía, si tiene las pruebas, si tiene los testimonios y si tiene todo lo que tiene, tranquilamente puede ejercer o puede empezar un proceso de investigación y también la ley lo permite, puede solicitar de que no te vayas del país con una prisión preventiva, que es lo que ha ocurrido. Ahora, aquí ya podríamos entrar, y no voy a entrar porque no soy experto en el tema, y no me gusta hablar de cosas que no sé, pero honestamente ya en la estrategia que pudo haber usado Domingo Pérez para el caso, por ejemplo, de los cócteles, ahí hay mucho que hablar. O sea, me gustaría casi en algún momento hablar con un especialista, un abogado, alguien que sepa de leyes, porque entiendo de que en la estrategia es donde se le ha caído el caso y lógicamente ya el Tribunal Constitucional luego lo archivó, porque también hay intereses ahí de por medio, porque quieran o no, Keiko tiene los tentáculos muy largos, que pueden llegar incluso hasta el TC, hasta la Junta Nacional de Justicia y otros sectores importantes, ¿no? Entonces no podemos ser tan ingenuos, ¿no? De tragarnos ese cuento de que, bueno, no, en realidad todo fue una persecución, una injusticia hacia mí, y mira lo que le pasó a Alan, mira lo que le pasó a Lucho Castañeda. Ojo con eso. hecho, mal llevado, con demasiada presión mediática y todo lo que usted quiera hoy día argumentar. Todo el mundo señalaba, ¿no? Abogado. Tengan en cuenta que Milagros Leiva le encanta esa pregunta, te va a hacer esa pregunta casi extasiada porque ella opina lo mismo. O sea, ella opina lo mismo. Y a Milagros Leiva yo nunca le he escuchado una afirmación de su propia investigación. A ella le encanta que otros lo digan por ella. A los periodistas, políticos de diferentes grupos, de que el tema de aportes, como en todas partes del mundo, no es un tema penal. Alan García dijo en el caso nuestro, Milagros, sí, ha sido. Mi crítica siempre fue esa. No me importa que sea o no sea penal. Lo que a mí, o sea, tiene una importancia, lógicamente, dentro del marco jurídico. Pero hay muchas cosas que no son penales o no fueron penales o fueron legales en su momento, pero siempre terminan siendo condenables. ¿Ya?
Y el caso de recibir aportes de un grupo, de un sector empresarial, sigue siendo algo cuestionable, antiético, fuera de la deontología, al menos política. Sí es así. Y tú lo hiciste, Keiko. Punto. O sea, no hay más. La pechuga nada más. Muy duro, muy doloroso. Y yo le quiero decir que yo de prisión he salido mucho más cerca de Dios y me he vuelto más fuerte. Pero no es el caso de otros líderes políticos. Y eso tenemos que lamentarlo y eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Que se utilicen decenas de funcionarios del Ministerio Público para perseguir políticamente en vez de perseguir el delito y a los delincuentes, eso es inaceptable y eso hay que lamentarlo. Alan García dijo varias veces que él no iba a tolerar que le pusieran un chaleco de detenido cuando él había sido 2 veces presidente del Perú. Y bueno, cuando llegó el día en que lo allanaron, José Domingo Pérez no fue, siempre lo he criticado porque él no fue siendo el fiscal a cargo y además tratándose de un presidente, no fue colchado, ¿correcto? Y Alan García se suicidó, lamentablemente. Yo creo que eso todos los peruanos y los demócratas tenemos que sentirlo. Fue un abuso absoluto que le pusieran a usted un chaleco de detenida, fue un show, un circo del Ministerio Público. ¿Cómo ve? Las preguntas retóricas de Milagros Leiva casi rozan el sofismo. O sea, eso que le está preguntando es retórico. O sea, cuando tú ya sabes la respuesta y aún así haces la pregunta, es retórico. Vos tienes una intención detrás. Por eso es que es irritante escucharla. ¿Usted cree que fue un show mediático que le pusieran el chaleco de detenida y que la enmarrocaran? O sea, habría que ser muy... una persona con una, de repente... estoy buscando las palabras más suaves porque YouTube te puede penalizar. Hay que ser muy incauta, muy ingenua políticamente para que ella te diga que no. ¿Quién te va a responder? No, no creo que fue un show, creo que en realidad sí estuvo bien que me enmarrocaran. O sea, es una pregunta retórica con beneficio a su entrevistado. O sea, qué cansino es este tipo de preguntas. Aquí la pregunta, creo yo, o el abordaje, lógicamente con respeto, porque tienes que tratar con respeto, no se trata, nada es personal, ¿no? Pero yo creo que el abordaje sería, puede no ser penal, señora Keiko, pero ¿no cree que fue antiético? ¿No cree que fue poco transparente? ¿No se arrepiente? Ahora, hay que decir algo. Y bueno, así hay que decirlo porque a veces es difícil aplicar incluso el pensamiento crítico con los sesgos. Todos tenemos sesgos. Yo no niego mi sesgo. O sea, yo soy antifujimorista. Lógicamente, interpreto la realidad desde mi cosmovisión y asumo mi sesgo. Esa es la diferencia, que yo sí asumo mi sesgo. Yo veo a Milagros Leiva y a Keiko, no, está bien, y yo lo asumo. Pero justamente un ejercicio para no sesgarte y no caer en el dogmatismo es incluso aplicar la crítica rigurosa contra tus propias premisas, ¿no? Y se usa el aparato político en diversas situaciones para hacer persecución política a diversos actores y actrices dentro del espectro público estatal, sí se usa. Es cierto, ¿ok? Eso se lo concedo, ¿está bien? Y hay un ejemplo claro, es lo que pasó con Aya de la Torre. ¿Está bien? Entonces, eso se lo concedo. Que a veces se ha abusado de la prisión preventiva, estoy de acuerdo, se lo concedo. Mira, para que vean de que no me dejo llevar del todo de mi sesgo, se lo concedo. Se abusa de la prisión preventiva y cuando llega la fecha límite están corriendo con la condena, lo concedo. ¿Okay? Incluso tienes que apelar a segunda instancia, está bien, lo concedo. Entonces, ahí la pregunta y el rigor del análisis y de la investigación es si eso aplica para su caso. O sea, la pregunta es, ¿hubo persecución política contra Keiko Fujimori? Esa es la pregunta, ¿ok? No pretendo responderla aquí, eso hay que investigarlo, hay que analizarlo y también la historia lo dirá, ¿ok? Hoy al Ministerio Público. Porque se han decidido, en su caso, en 2 campañas, días antes, ¿no?, de la segunda vuelta, se han supuesto evento relacionado al narcotráfico con Joaquín Ramírez, etcétera, que se ventiló en la campaña anterior. Estoy pensando en las filtraciones que se daban antes de, y lo que han dicho es que desde el Ministerio Público se decidió por angas o por mangas que usted no llegaba ni por asomo a ser presidente del Perú, y que por angas o por mangas tampoco Alan García. Entonces,
Si hoy día pudiera en una sola frase decir qué hizo el Ministerio Público con usted, ¿qué diría? Ella usa mucho este recurso. Si usted pudiera decir algo contra ellos, ¿qué diría? En una sola palabra. O sea, tú puedes conocer a una persona bastante escuchándola nada más. ¿Y qué tipo de procesamiento, razonamiento lógico usa? ¿No? Buscaron debilitarme políticamente. El Ministerio Público se convirtió en un partido político. ¿El Ministerio Público fue un partido político en su criterio? Con Domingo Pérez como candidato. Y utilizó y abusó de su poder para debilitarnos, pero no pudo. La verdad salió a la luz. Estaban frente a toda la prensa enmarrocada. Fue muy duro. Cuando ve esa fotografía que le está viendo, acá está detrás mío. Yo, Sí, la estoy cuando ve a esa Keiko, ¿qué piensa? Recuerdo que me hablé a mí misma y me dije, están buscando quebrarme, están buscando humillarme. Ese es el momento en que... Es duro llevar un chaleco detenido. Estoy de acuerdo. Debe ser horrible. O sea, debe ser horrible. No es ese el foco de la crítica, ojo. Yo jamás me burlaría de esa situación. Lo que yo señalo es que esto que están haciendo ellas dos ahorita es una propaganda a su candidatura. Y los televidentes, y ojalá que este video llegue a mucha gente, por lo menos con que tú te lo cuestiones, yo ya habré logrado algo. No me importa que pienses igual que yo. Lo que me interesa es que digas, oye, sí, ¿no? O no. Ya con que te lo preguntes ya es un avance. Todo lo que he aprendido de serenidad y de respiración lo tengo que poner en práctica. Le dije al policía, Entrar a José Domingo Pérez por esta sala, por este estudio. ¿Qué le dijo? Milagros Leiva ha sido muy crítica con Domingo Pérez. Ella, Beto Ortiz, el tipo de Aldo Mariátegui y todos los periodistas que en su momento estaban en Willax, claro, ahora se han peleado y todo, ¿no? Por eso es que Milagros Leiva está por acá, Ortiz está por allá. Han sido muy críticos con Domingo Pérez justamente y ella sobre todo, ha sido muy dura con el trabajo de Domingo Pérez, porque en su momento Domingo Pérez se ensañó en encontrar las pruebas y encontró los testigos, solamente que eran demasiados testigos. Y de alguna manera no trató a todos dentro de un solo caso, cuando algunos especialistas dicen que lo que él hubiera hecho hubiera sido mejor poder tratarlos de manera aislada, ¿no? Y por eso es que se le cae el caso. Encontró los testigos, encontró los aportantes, encontró las evidencias, al menos para poder empezar una acusación fiscal. Que creo en la justicia divina y creo en el karma. O sea, ¿qué cree que le va a pasar? Bueno, yo creo que él va a pasar momentos de mucha dificultad después de todo lo que ha hecho. Y no por mí, sino por las decenas de familias, no solo en personas. Visto desde hace muchos años. Pero sí he tenido oportunidad de exponer frente a grupos de empresarios. Ellos han saludado la valentía de los dirigentes de Fuerza Popular. Y yo he saludado también el compromiso de empresarios que se jugaron por defender. ¿Futuro o presente? Presente. Presente. Vamos con el presente, Keiko Fujimori. Quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la presidencia de la República. Muy bien, el presente. Aquí ya van a hablar del presente. Todo lo que he estado reaccionando hace un rato ha sido de su pasado, ¿no? Ya ha sido una lavada de cara, el viaje de la heroína. Ella es una excelente mamá, ella ha pasado por muchas cosas difíciles, él ha sido perseguida. Ahora la nueva etiqueta es perseguida política. Ahora van a hablar de su presente, en este formato que le han hecho a ella. Keiko, tu presente está como siempre tormentoso. Vamos a ver. Mi primera pregunta, y esta es una duda muy personal. ¿Por qué has dicho que estás de acuerdo con la intervención de Trump en Venezuela, con la extracción de Nicolás Maduro? ¿No crees que esta es una violación a la soberanía de un Estado? Una pregunta totalmente que ella no cree eso. Ella, ¿sabes por qué hace estas preguntas? Porque están en la misma línea de pensamiento y te vas a dar cuenta acá. O sea, parece un televidente despistado, llega por primera vez a ver a Milagros Leiva y dice, mira, qué interesante pregunta. Pero Leiva no va al debate porque sabe que Keiko piensa como ella. A Milagros Leiva le parece bien que Donald Trump haya entrado y haya capturado en la retórica y en la narrativa que tienen ellos a Nicolás Maduro porque era un dictador. O sea, ellos celebran, Keiko lo celebró. Es más, esta pregunta es una pregunta tan trampa, tan falsa, porque Keiko sacó un tuit donde celebró lo que había sucedido con Trump. Keiko dio declaraciones a la prensa
indicando de que por fin llegó la libertad a Venezuela. O sea, esta es una pregunta trampa, es una pregunta falsa, porque Keiko no va a dar una respuesta distinta, sino que va a dar la respuesta que ya la entrevistada sabe y está de acuerdo con eso. No va, o sea, lo que trato de decir es que no va a ser crítica con su respuesta, va a ser contemplativa, va a ser parcializada. Y así no se hace. Pues, ¿qué tipo de periodismo es este? Venezuela tiene que recuperar su democracia. ¿Ves? Los venezolanos. Les dije, o sea, yo si pudiera apostar, hubiera apostado la respuesta de Keiko. Porque ya se sabe, ella lo sabe. O sea, Milagros Leiva, para armar esto que, la pseudoentrevista, ¿no? Simplemente busca que alguien valide lo que ella ya piensa. ¿Qué clase de crítica es esta? ¿Qué clase de objetividad? Requieren recuperar su libertad. Y el presidente Trump, además, en su objetivo de luchar contra el narcotráfico, ha tomado esta decisión controversial, sin duda. Pero lo que busca y lo que estamos viendo en cada una de las acciones siguientes es que Venezuela poco a poco está recuperando su institucionalidad. Falta todavía que se liberen a todos los presos políticos. Hay muchas medidas por delante, claro, pero yo sí veo con esperanza todo este logro político en la que yo estoy segura Venezuela va a recuperarse y los venezolanos, los más de 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir de su patria, poco a poco irán regresando. Entonces sí reconoces, a diferencia de la izquierda, que Nicolás Maduro y Hugo Chávez fueron dictadores. Por supuesto. Ok, pero los politólogos y los historiadores dicen que Hugo Chávez siguió todo la receta de tu padre, de Alberto Fujimori, el copamiento de las instituciones, el control de las Fuerzas Armadas, por supuesto el exterminio de la libertad de prensa, recuerda todo lo que pasó, ¿no? Con el Fujimorato, yo lo llamo el Fujimontesinismo. Y entonces, ahora sí quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuándo vas a reconocer que Alberto Fujimori fue un dictador? Fujimori fue un presidente que liberó. Yo creo que esta es, y se lo voy a conceder, creo que es una pregunta que yo también le hubiera hecho. Sí. Entonces vamos a ver cómo Keiko sortea esta pregunta. Al Perú del terrorismo, que nos trajo la paz y que nos trajo el crecimiento económico. Él, después de tomar la decisión de cerrar el Congreso, convocó a una asamblea constituyente, se hizo la Constitución. Es la primera y única Constitución que fue aprobada con voto popular de la población. Y todos estos cambios normativos permitieron que el Perú se vuelva un país de los emprendedores. Y hoy que yo recorro el Perú... Tener en cuenta que vivimos en casi el 70-75% de informalidad en el país. O sea, tengamos en cuenta eso, porque la narrativa fujimorista es que gracias a la Constitución del 93, pues el Perú ahora es lo que es y llegó el boom económico y demás, cuando Perú no es un país necesariamente industrializado. Perú es un país al que vienen más bien a extraer materias primas, un país en el que se explotan los recursos naturales, pero no necesariamente empresarios del mismo país, sino que más bien vienen de otro país a extraer nuestros recursos naturales. Somos un país que provee materias primas al mundo. Entonces, cuidado con esa narrativa. O sea, hay que cuestionarla, ¿no? Y no hay que tragársela así tan fácil, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas con datos es importante hacérselas a la candidata. O sea, si ella va a decir eso, entonces tiene que demostrarlo. Y es ahí donde viene el rigor de la crítica, no esta pregunta tan suelta y genérica, que para empezar la conversación se lo concedo, está interesante, pero son las repreguntas lo que importa. Hace muchos años recibo esa gratitud que tienen por el chino, así que yo no voy a aceptar que se le tilde de dictador. Pero sí reconoces que la reelección fue un error. Eso solo lo hace un dictador. No es un dictador, pero yo estuve en contra de esa tercera postulación. Lo dije públicamente, pero si tengo que poner en una balanza sus errores que sin duda cometió, pero sus grandes decisiones que liberaron al Perú del MRTA, de pueblos más alejados del Perú, Alberto Fujimori ha sido un gran presidente y así me lo dicen todo el mundo. ¿Te preocupa el candidato López Chau, su artículo? Y es lo que yo les decía, ¿no? Ok, ella dijo dos cosas. La primera es que... Alberto Fujimori ha sido un gran en el Ecuador, pero sobre todo decisiones que liberaron a errores que sin duda cometió, pero sus... Primera repregunta, ¿cuáles crees tú que fueron los errores que cometió tu padre? Es una pregunta que se cae de madura porque ella misma lo está diciendo, por eso es importante la escucha. Cuando grandes decisiones que liberaron al Perú del MRTA, de Sendero Luminoso, que nos trajo la paz con el Ecuador, pero sobre todo que trabajó en cada una de las ciudades, pueblos más alejados del Perú. Alberto Fujimori ha sido un gran presidente y así me lo dicen todo el mundo. ¿Te preocupa el candidato López Chau? Perú sin duda cometió su reelección fue un error. Eso solo lo hace un dictador. No es un dictador. Y ahí Milagros Leiva no le habló sobre el control que tenía el gobierno de Fujimori en los medios de comunicación, sobre todo los tan famosos diarios Chicha. Importante mencionarlo, y ella no lo menciona, y eso también hace un dictador. La persecución política que tuvo contra sus detractores,
las coimas que le dio, los vladivideos a las personas que no pensaban como él, también lo hace un dictador. Y lógicamente perpetuarse en el poder cuando ya iba a una tercera reelección lo hace un dictador. Alberto Fujimori fue un dictador. O sea, y ahí debió ser más incisiva, pero no lo va a hacer, pues. Pero yo estuve en la... Entonces, bueno, primero, ¿de qué vives? Porque en la última declaración jurada, la he leído así totalmente, presentas un ingreso anual de 271.853 soles, esto equivale a 22.000 soles mensuales, y queremos que sea muy específica sobre su ingreso. ¿De qué vive? ¿Qué declaración es solo el sueldo del partido? Sí, que es aproximadamente 20.000 soles mensuales. Perfecto, ya. Adicionalmente a eso... 20.000 soles mensuales gana como, por presidir el partido Fuerza Popular. Definitivamente ya encontré mi nicho de mercado, gente. Yo voy a hacer mi partido político y me voy a poner a dirigirlo. Wow. A ver, vamos a averiguar así rapidito. Porque tengamos en cuenta, además, de que el Estado también destina un dinero para los partidos políticos. Quiere decir de que parte del dinero que nosotros podemos dar, ¿no?, en nuestras declaraciones anuales y demás, o sea, podría decirse que va para financiar los partidos políticos que tenemos y, lógicamente, pagarle el sueldo aquí a la señora, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿qué tengo por acá? Esto fue incluso en 2025, dice, partidos políticos recibirán más de 7 millones de soles por financiamiento público directo. Esto fue en 2025, Juan. Vamos a ver, en esta noticia. Fuerza Popular recibió 957.530 soles. Dinero, lógicamente, o parte de ese dinero, que fue para su partido, para pagarle el sueldo a la señora, ¿no? Bien, ¿ah? Bien, bien, bien. Yo creo que he cometido un error, amigos. Creo que deberíamos armar, ¿cómo no va a ser la historia de éxito perfecta de emprendimiento, no? O sea, vivir de tu partido, que lógicamente recibe dinero del Estado, dinero que llega gracias a las contribuciones de miles de peruanos, ¿no? Soy profesora global del Adam Smith Center de la Universidad de Florida, por lo cual recibo también una remuneración. ¿Eso no lo ha declarado? Lo que pasa es que lo que piden y solicitan es... Pero no debería declararlo. Ah, me hubiese encantado declararlo, por supuesto, pero ¿Hay otros? No hay otros. No hay otros. Ok. Adicionalmente a eso, ayudo a promover latinoamericanos, que tiene 34 partidos de Latinoamérica. Que dirige Sachi, su hermana, Fogata Ediciones se llaman. Hemos visto que solo tienen 6 libros publicados, en la obra de su padre, ¿correcto? Y hay un solo trabajador. ¿Quién es? Bueno, Kenji trabaja con Sachi. Sachi también, bueno, ella es la gerenta general. O sea, el trabajador único es Kenji. Él ayuda a promover también la obra, pero cuando se trata de ediciones y editoriales, hay varias fuentes y formas de vender los libros. Principalmente son las librerías, y luego, en este caso, hay una fuerza de venta que han sido muchos militantes, entiendo, pero y mi hermano Kenji y yo también hemos ayudado muchísimo. Yo lo sé, pero me refería a esta publicación que está digamos, en los registros, ¿no? Promoción a registros públicos, a la SUNAR. El trabajo formal, y Sachi es la gerenta general. Así es. Bueno, y Kenji también tiene podcast, ¿no? Tampoco. Ya. ¿Baila tampoco podcast? Él ha dicho que no va a invitar a los políticos. Sí, o sea, no lo veo. Y le está yendo muy bien. Así es que, ya entiendo. si es que me invita, voy, ¿no? Pero yo creo que a él le está yendo muy bien. No, está yendo muy bien. Con otras Sí, personas. Kenji tampoco quiere dar entrevistas. Sí, Bueno, aprovecho para decirle públicamente que ojalá su hermano me dé una entrevista. María Cordero Jontay fue una congresista expulsada de Fuerza Popular, pero ella dijo en un audio que cuando usted llegaba a Tumbes, a su lugar, bueno, en fin, a su localidad, ella tenía que tener 30.000 o 50.000 soles en cash en su chaleco, porque se lo tenía que dar, ¿no? Y también dijo que pedía dinero a sus trabajadores para los gastos de su papá, para la medicina, para la comida, o sea, para la clínica, prácticamente que ella era la cajera en su zona y que usted le exigía esa plata. Absolutamente falso, Milagros. Yo lo niego tajantemente. Creo que fue un invento, ella, no sé, pues comió chifa. No, seguramente será su justificación para haber hecho lo que ha hecho, ¿no? Han habido muchos sueldos. Sí. Así es. Y yo quiero aquí señalar, Milagros, que usted desmiente que le hayan dado dinero para... Absolutamente falso. Es más, mi padre no necesitaba de medicamentos porque tenía el seguro. El tema con estas preguntas sueltas es que no hay un rigor de investigación por detrás, solamente son rumores recogidos, se lo planteó al candidato, por ahí que lo incomoda un poquito, pero ella va a saber qué decir en ese... O sea, yo no sé si es por tema de tiempo, amigos, yo no sé, supongo que en la televisión no se te impiden
investigar o hacer tu trabajo de periodista, pero si tú tienes una acusación de ese tipo, lo que debiste hacer es buscar las pruebas para planteárselas y que ella te pueda responder. Si hay una testigo que dice de que Keiko Fujimori le pedía plata a los empleados, le pedía plata a los miembros del partido para los gastos de su papá, para ella misma, para comprar cosas, entonces tiene que haber información, tienes que contrastar fuentes. Porque si no la estás fregando por todos lados, ¿no? Primero lanzas una pregunta que es un rumor y luego, por último, la lanzas sin ningún tipo de sustento por detrás. Entonces, yo veo esto y digo, claro, un televidente, un elector incauto dice, ya, entonces no, es mentira lo que decía la testigo. Cuando en realidad, o sea, alguien que emita un juicio crítico un poco más riguroso dice, qué raro que le hace esa pregunta, pero no lo repregunta, no tiene datos, no tiene fuentes. Entonces, ¿para qué lo pregunta? Ahí viene el tema. Lo pregunta simple y llanamente para que ella lo desmienta. Y ya. Expresidente, ¿ok? Y los alimentos y el cuidado de su ropa durante 16 años nos hemos encargado mi hermana y yo. ¿Y por qué esta señora Cordero Huntay diría eso? Me imagino que para justificar las cosas que estaba haciendo. Pero usar a Alberto Fujimori y a Keiko Fujimori un poco avisada, ¿no? Se ha hecho nosotros como partido político, porque han habido otros casos de mochasueldos de otros partidos No, ustedes han políticos. votado. Bien votado. Y en nuestro caso se la denunció a la Comisión de Ética, se la denunció a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, hemos sido nosotros los promotores y es la única congresista que ha sido expulsada del Congreso de la República. Eso sí es verdad. Y ella, quiero señalar además que era una persona muy cercana a mi padre, pero más allá de su amistad, cuando nosotros hemos visto la evidencia, hemos actuado con firmeza y eso lo haremos en cualquier caso si hubiese un incidente. Así sea su mejor amiga. Si usted ve que hay algo chueco, la vota, por supuesto. Ok, entonces, por favor, precisión. Los hermanos Huntay, porque ahora supuestamente, Geri, nunca. No, yo además no conozco. Sí, prefiero evitarlo. Ahora estoy tratando de cuidarme y evito comer carbohidratos. Ok. Pero, ¿qué es lo que más le critica usted a Geri? Que haya ido encapuchado, que haya entrado encapuchado con morral, que haya entrado con anteojos oscuros a mí a la tienda, que se haya reunido fuera de palacio con empresarios. ¿Qué es lo que a usted realmente le hace ruido? Porque ha dicho, si lo encuentro en flagrancia, le corto la cabeza. Y ayer siempre hay una agenda presidencial, quién va a palacio, quién no va a palacio, etcétera. Pero... O sea, invitarla para hablar de Geri cuando lo que deberías estar haciendo es desmenuzar su plan de gobierno, porque por último, te puede caer o no te puede caer, ¿no? Ya da igual ya. O sea, nota que aquí la narrativa es Keiko es mi caballo de batalla. Hasta me atrevería a decir que ella va a votar por Keiko. Me da igual. Pero por último, ¿no? Por último, creo que lo que deberías hacer o lo que se debería hacer es, bueno, ya que estás acá, háblame de tu plan de gobierno, ¿no? O sea, haberse leído el plan de gobierno, sacar preguntas. No sé, esto es de manual, chicos. Es lo más básico de los básicos, ¿no? O sea, a mí, honestamente, eso de ahí es show, es hablar de Geri. O sea, hablar de Geri es hablar de un payaso, de un títere, del títere de ella, de hecho. Porque ella lo está blindando. Sí se acuerdan, ¿no? De que no se alcanzan los votos porque Fuerza Popular no quiere censurar a Geri como presidente del Congreso. Porque él es presidente del Congreso, pero está ejerciendo la presidencia del Poder Ejecutivo. Por eso es que no amerita una vacancia, lo que amerita es una censura. Pero Fuerza Popular no quiere censurarlo. ¿A qué hora le va a preguntar por qué no censuran a Geri? Espero que aquí. Durante el gobierno de su papá había una salita donde se repartían millones de millones, montañas y montañas, empresarios, políticos, periodistas, broadcasters, o sea, una burrada, ¿no? de plata. Y bueno, su papá nunca sancionó a Montesinos. Su papá nunca dijo, ese fue un delincuente. Es más, todo fue lejos de Palacio. ¿Cuál es la garantía de que si usted llega a gobernar nuevamente, Keiko no va a tener una salita de zinc? Yo misma me enfrenté a Montesinos. Yo lo critiqué públicamente a mi padre. No. Usted me está preguntando a mí, ¿qué garantías hay? Mi comportamiento, teniendo 25 años de edad, fue enfrentarme. Y fue una de las pocas voces dentro del gobierno de mi padre que lo señor Montesinos. Creo que ese ha sido uno de los... Estaba yo en Willax, Quique Montenegro logró encontrar a su papá. Y su papá dijo, bueno, que Montesinos había cometido errores, pero bueno, Montesinos no cometió errores, Montesinos cometió serios delitos, y bien preso está, ¿no? A usted la llama la chica, ¿no? Con absoluto desprecio, además. Es mutuo. El desprecio es mutuo. Entonces no va a haber salitas de zinc ni torres de plata. Mire, Milagros, de mi familia y del apellido... No va a haber salitas del cine y torres de plata, entonces me lo promete, pareciera, ¿no? Una hija cuando le pregunta a su mamá, ¿me prometes un helado, mamá? He dicho muchas cosas. Y durante años no encontraron nada. Milagros, ¿ok? Entonces, tus hijos, mis hijas. O sea, eso era lo que estaba pensando siempre. Usted quiere llegar a Palacio, quiere tener una segunda parte del gobierno que quiere dar por sus... No es una segunda oportunidad, es la primera oportunidad, porque yo todavía no he tenido esa posibilidad de dedicar a las millones de personas que se sienten abandonadas, que se sienten no escuchadas, que son... mismo que él quería ver en partido y que está pensando en sus hijas. Perfecto. Alguien que siempre ha defendido el fujimorismo es Marta Chávez. Y usted la ha considerado, la acaba de presentar en la elección pasada. A ver, ella no se la consideró en el año 2016 y participó luego en el 2020. Adelantemos, chicos. Fue elegida congresista de la República. Y era las circunstancias además porque ella no tenía la edad para ser candidata a la presidencia el año
2006. Ojo. Entonces, Pero reconoces, Marta, que el Fujimori gobernador del Control. Llegó Marta. Aprendí a hacer campaña, a hacer política al lado de ella. No, Muy pues bien, ya y gente de tías, ¿no? Invitan a los amigos, ¿no? ¿Por qué no invitan también a su hermana, que vengan sus hijas, ¿no? Se toman una foto familiar, ¿no? Marta Chávez, o sea, por Dios, Marta Chávez es prácticamente idolatra a Fujimori. Marta Chávez está hoy en el programa, así que le vamos a dar la bienvenida. Marta Chávez, hace mucho tiempo que también no la veo. ¿Cómo está, Marta? Bienvenida. Bienvenida, senador. Gracias. Marta. Le he pedido a los personajes que voy a entrevistar, Marta, a 3 personajes centrales de... No, señora Keiko. Póngale una silla a la señora, ¿cómo sacar ahí parada? Ahorita alguien seguro la puede... No se pase, o sea, la señora llega y no le puede... Póngale una silla a la señora. Ya, la malcriada, no, ya, yo me quedo parada. Ya, Marta, no, pues está bien. Uy, ahora mi mamá me va a jalar las orejas, ya no importa, no importa. Marta, le he preguntado a los, bueno, a cada entrevistado que vaya a tener por 3 personajes centrales de su presente. Me sorprendió porque Keiko dijo Marta Chávez. Usted ha sido, ya, si hay un personaje en el top 5 de personajes bulleados, perseguidos, menospreciados, en fin, es usted, porque además todo... Y cómo se le nota a ella la simpatía por el fujimorismo, ¿no? O sea, se le nota, no lo puede ocultar, en serio. Está bien, bueno. Todos sabemos que han hecho con su trayectoria. ¿Cuál es la diferencia, Marta? Quiero preguntarle mirándola a Keiko. ¿Cuál es la diferencia entre Keiko y Alberto? Porque usted siempre fue albertista. Qué ridículo, qué patético. Bueno, ya nos paramos todas porque no hay una silla más en este set. Y ahora parece keikista. Entonces, cuéntenos a los peruanos, ¿cuál ha sido, no sé, en qué momento ya dijo ya, está bien Keiko, te creo? Milagros. Bienvenida, Gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Gracias, Keiko. No, yo soy fujimorista y yo no veo más que un solo fujimorismo, donde ha habido momentos con un liderazgo que ahora es el liderazgo histórico del ingeniero Alberto Fujimori y ahora el liderazgo de Keiko Fujimori. Y entonces, si me preguntan qué me considero, le he visto a Keiko construir su liderazgo. Y ella no es presidenta de Fuerza Popular porque sea la hija de Alberto Fujimori, con quien yo he trabajado y que me parece el mejor presidente en la historia del Perú. Pero le he visto a Keiko construir y ya ella nos ha explicado todos los sacrificios que ha significado y ese construir su liderazgo y el mirar al futuro y querer que el Perú hay que acompañar. Muy bien, ¿no? Marta, mirándola a Keiko, ¿sí? ¿Cuál ha sido el principal error de Keiko en las 3 No, ya bésense, pues. campañas anteriores y por qué no ganó? Bueno, yo no creo que sea por errores de ella. A mí me parece que ha sido la mejor y sigue siendo la mejor candidata que ha habido en el proceso. ¿Por qué? Porque en primer lugar han habido distorsiones y ha habido un fraude clarísimo en el año 2021. En 2016 hubieron distorsiones. El fraude. Keiko se ha cuidado de no hablar del fraude de toda la entrevista hasta ahorita, pero viene Marta a recordar el fraude. Fraude que, dicho sea de paso, también fue financiado por los amigos empresarios de Keiko Fujimori, ¿no? Porque del caso que a ella se le investigó y que además archivó, el dinero no solamente fue para su campaña en el 2021. Sí sabe, ¿no? De que ese dinero que ella recaudó también se usó para su campaña o la rabieta que hizo por el supuesto fraude que hasta ahorita yo estoy buscando dónde está el fraude. O sea, no se pudo demostrar. El proceso fue totalmente terminó el proceso con la victoria de Pedro Castillo. Ella se pasó como 3 meses hablando de fraude. Totalmente raro que un fraude pues no se pueda demostrar por todos los organismos peruanos, ¿no? Y ella sigue con esa narrativa. O sea, ¿usted cree que le robaron la elección? Así es. Quizás en 2011 había que tener más... Resistir de lo que significa no rendirse y de siempre estar al servicio de la población. Pero quiero además agregar, si mi padre no hubiese tenido ese cáncer tan agresivo, el candidato presidencial hubiese sido Alberto Fujimori. Y su última decisión política, el que siempre fue muy crítico de los partidos, fue inscribirse como afiliado de Fuerza Popular. Así es que... ¿Y le dijo algo de Marta Chávez antes de morir? Bueno, Marta tuvo la posibilidad de ir varias veces y yo estoy segura que... Sí, claro, ustedes, Pues sí, y fuimos además, gracias a su generosidad, mi esposo y yo. Yo digo, wow, ¿qué tal insulto a la inteligencia de las personas, no? Querer hacernos creer que si Alberto Fujimori no hubiera muerto, él hubiera sido el candidato, porque no tenía ni la salud para montarse en una campaña presidencial que por lo que se ve es ardua, físicamente hablando, y que ella diga de que si él no hubiera muerto, él hubiera sido el candidato presidencial. Yo creo de que es un poco insultante para la inteligencia de varias personas cuando tienes otra opción. ¿Y por qué lo digo? Por decirlo, no, porque cuando tú tienes 2 eventos, pues tratas de interpretarlos según los hechos, ¿no? La evidencia. Tienes una evidencia. Punto A, él estaba enfermo, pero iba a ser el candidato presidencial. Punto B, no iba a ser el candidato presidencial, pero sí es un buen símbolo para el mismo partido Fuerza Popular y para catapultar a Keiko a la victoria. ¿Cuál crees tú que es más viable? Esa pregunta nada más. Los correctores de su segundo libro de memorias. Él nos dio la pauta.
Keiko Fujimori. Miki Torres es candidato a la segunda vicepresidencia. Y bueno, los vicepresidentes son un gran problema en nuestro país, ¿no? O serruchan el piso, o, por favor, adelante. También Keiko lo eligió, ahí está. ¿Qué tal, Miki? Claro. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Milagros. Entonces, Keiko le hizo firmar un contrato. Es un compromiso. No, olvídate, que tenemos en no donde voy a ver esto. Esto ya es demasiado. O sea, Marta Chávez, Miki Torres, ¿quién falta? Que vengan sus hijas. Avancemos. Oye, mira, ahí está su hermana. Sentirlas, expresarlas. Es la primera vez que te entrevisto. Gracias por aceptar. Siempre me has parecido un catalizador, porque en los peores momentos parecías la mamá. Cuando ya Susana no estaba, estás al lado de Keiko, estás al lado de Kenji, estás al lado de Hiro siempre lejos, ¿no? Entre los hermanos siempre hay... Al lado de mi padre. Cuando Keiko y mi papá entraban al penal, iba 3 veces a la semana al penal, a 2 penales, ¿no? Bueno, al lado de la familia, lo que corresponde. ¿Por qué le has dicho a Keiko que no tiene que estar en política? ¿Por qué desde adentro siempre Bueno, todos, creo que lo hemos visto. ¿Has visto qué dura ha sido la vida? Nuestra familia y personalmente la de Keiko. Yo, siendo tan cercana a ella, pues siempre le... Ay, esto no, ¿qué voy a decir de esto? O sea, ¿qué voy a reaccionar? Una hermana hablando de la hermana, Marta Chávez y Miki Torres. No, pues, o sea, tómense la foto y no sé, márquela en... ¿Qué voy a hablar de acá? O sea, ¿qué? No tengo nada que decir de esta parte. Son las amigas, es la familia. Solo faltan las lágrimas de Keiko. No sé si al final de la entrevista va a llorar. A ver, vamos a ver. Te juro que, mira, si llora me la tienen que conceder, porque yo te estoy diciendo que ella va a llorar. Para que me visiten los días de visita. Yo sentía que ya me faltaba el oxígeno, que extrañaba a mis hijas. Entonces yo todos los miércoles Está llorando. le mandaba a mis hijas cartas y le mandaba algún detalle hecho. No pude parte de viernes, llegaba un paquete, recibí 50 regalos. no era en esta última Navidad. Entonces los insultos. Y yo, la prevención, donde llego. Nada, no tengo nada que decir. No tengo nada más que decir. A ver. Se ha declarado comunista, el más rojo de toda esta campaña, para la señora Keiko Fujimori, su respuesta. Mal. Y además que interna te hagan eso, perdóname, pero... Ya, lo dejo ahí yo también, porque también detesto a los sacabuteros, querido. Y él es un buen papá. Y para mí eso es fundamental. Está bien, pero que presa, por eso es que no habla... Ya, en fin, ya... Ok, ya, Rolo, voy a ir a la pregunta. Pero qué fuerte, y eso es lo que me han contado varias personas sobre ti, que presa, interna, ya. Vamos a la pregunta, está más que corroborado. Ay, Mark, eso no se perdona. Ella eso le interesa, ¿no? En la vida personal. Ella debería hacer programas de farándula. Creo que ese es su perfil, ¿no? En los 90, su padre asesinó, como lo hizo la señora Dina Boluarte. Ronald Atencio le ha mandado una pregunta a Keiko. Que dicho sea de paso, yo tenía una entrevista pendiente con Ronald Atencio, para que lo veo, recuerdo. Vamos a ver qué le pregunta, ¿ya? Instauró la corrupción en la sala del CIN, al igual que Gerí en Chifas, y se remataron las empresas públicas. Y seguro ahora usted va a rematar. Ya, es una pregunta que yo también le haría, porque lo que se ha visto es que Fuerza Popular ha promovido varias leyes que han blindado el Congreso como lo que vamos a tener el próximo año, ¿ok? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, donde el presidente del Ejecutivo prácticamente es alguien que no va a tener mucho poder, sino más bien el presidente del Senado. Entonces, la pregunta lógica, de manual, básica, es eso. ¿Vas a seguir gobernando desde el Congreso después si es que pierdes? Y es siendo amable, ¿sabes? Porque lo que yo también le hubiera preguntado es, ¿vas a hacer un berrinche si pierdes? ¿Vas a convocar a tus amigos del sector empresarial para que te financien la campaña fraude? ¿Ya tienes personeros que van a gritar fraude, fraude? O sea, son preguntas que se incomodan, que ella en ningún momento ha realizado. Viene Ronald Atencio y le hace esa pregunta. Yo creo que ella, ¿qué va a responder? A ver, ¿qué creo yo que ella va a responder? Porque le está preguntando si ella va a decir, yo no he gobernado, mira, yo no he gobernado porque el que gobierna está en el Ejecutivo y yo no he gobernado desde el Congreso. Pregunta del candidato Ronald Atencio, el hombre que se ha declarado comunista, el más rojo de toda esta campaña, para la señora Keiko Fujimori. Mire, primero él ha mencionado el Congreso y yo quería hacer la precisión. Desde el Congreso no se gobierna, Milagros. Ahí está, o sea, ese discurso lo vengo escuchando desde el año, no sé cuántas elecciones va perdiendo, 3, ¿no? Es el mismo discurso. No se gobierna desde el Congreso. Es que en la teoría no se gobierna desde el Congreso, a menos que tú deformes, vuelvas sin forma el aparato estatal a través de leyes, a través de mayoría congresal. Y claro, te vas a, justo para tu buena suerte o mala suerte para el Perú, vienen los casos de corrupción de presidentes y tienen que vacarlos. En esa vulnerabilidad política, el Congreso, que tiene mayoría, Fuerza Popular, se vuelve fuerte y la presidenta de ese partido, a quienes la mayoría de peruanos le pagamos el sueldo de 20,000 soles, pues se encarga de crear leyes para poder tener el poder.
pero en la narrativa ella apela y dice, no, desde el Congreso no se gobierna. En la teoría, no, Keiko, pero en la práctica lo estás haciendo, porque lo que importa es la realidad y la realidad se termina imponiendo. O sea, de verdad es mentira lo que ella está diciendo, es mentira. Usted ha hecho una afirmación que no es real. El gobierno lo dirige el Poder Ejecutivo y el presidente de la República, y por eso postula a la presidencia, y no postula al Senado, porque el 95% de decisiones más importantes para transformarle la vida a los peruanos se hace a través del Poder Ejecutivo. Con referencia a Petroperú, decisiones más importantes, presidente de la República, y por eso postula a la presidencia, y no postula al Senado, porque el 95% de decisiones más importantes para transformarle la vida a los peruanos se hace a través del Poder Ejecutivo. Con referencia a Petroperú, a ver, el día dice que el 95%, lo que hace el Poder Ejecutivo, y tampoco me voy a poner no me voy a explayar acá, se ameritaría un programa aparte, es ejecutar, valga la redundancia, el plan que tienes con el presupuesto que tienes. Pero hay acciones que ameritan leyes. Por ejemplo, a ver, voy a decir cualquier cosa. Crear un organismo para, no sé, para supervisar la entrega de víveres a provincia. Eso ameritaría, por ejemplo, crear un organismo de fiscalización. Estoy diciendo cualquier cosa. Eso el Ejecutivo lo va a hacer, obvio, pero necesitas un proyecto de ley que te permita que te permita construir ese tipo de organismos o que te permita construir procesos o disposición de dinero. Ok, eso lo haces a través del Congreso. El tema es que ya no somos unicameral. Vamos a ser bicameral. Vamos a tener diputados y el Senado. Las leyes que generes en la Cámara de Diputados va a tener que pasar al Senado para que también sea aprobado. Y recién las leyes que se aprueben en el Senado van a pasar al Poder Ejecutivo para que se pueda promulgar la ley, ¿no? Entonces, estas dos cámaras, aunque no van a generar mayor gasto, va a tener mayor rigurosidad en la teoría sobre las leyes que se aprueban o no se aprueban, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es quien debería poder tener el poder para gobernar y para ejercer, en la práctica y en la realidad no es así. Y más aún con el tipo de aparato congresal que vamos a tener a partir de este año ya. Entonces, ella está la narrativa contra la realidad. ¿Tú con qué te vas a quedar? ¿Con lo que se dice o con lo que ves en la realidad? Preguntado. Lo que es fundamental, primero, es hacer un análisis de cuál es la situación actual, en los aspectos en donde es rentable para todos los peruanos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al área de refinería y al área de distribución, más no al área de exploración. Esas áreas que son tan riesgosas, esas las dejaremos para que el sector privado participe. Pero lo otro que hay que revisar son estas planillas de oro. Porque acá lo que se tiene que priorizar es que una empresa pública tiene que ser productiva, obvio, tiene que tener ingresos y tiene que beneficiar a todos los peruanos. Y además ha sido un verdadero botín para todos los presidentes y funcionarios que han estado en esta empresa. El futuro, ya se me está yendo el tiempo y ahora sí me quieren asesinar. Futuro, ¿me parece? Por favor. Empresa. No respondió la pregunta de Ronald Atencio. Pero lo otro que hay que revisar son productiva. Digamos, no pasa segunda vuelta. Si usted no gana, ¿va a reconocer los resultados o va a decir que le robaron como en las dos últimas elecciones? Yo reconocí los resultados con Pedro Pablo Kuczynski, incluso reconocí con todas las irregularidades que hubo en el 2021, también reconocí los resultados. O sea, ¿va a reconocer ahora el resultado? Sí. ¿Cree que va a pasar a segunda vuelta? Sí. Sí, ¿con quién? No lo sé, eso dependerá de los peruanos. Pero hoy tenemos un jurado nacional de elecciones completo, ¿okay? Cosa que no hubo en el... Para mí sería desastroso, al menos para la gente de mi comunidad, para mí, que pase Keiko con Rafael López Aliaga a segunda vuelta. Sería desastroso. Es más, ahora que lo pienso, o sea, si tuviera que elegir, lógicamente yo no voy a votar por Keiko, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta. Creo que la única circunstancia en la que yo votaría por Rafael López Aliaga es si pasa con Keiko. O sea, no votaría por Keiko, jamás votaría por Keiko. Por todo lo que representa ella. Y porque en esta hora y tantos de entrevista que ha dado, ha mentido, ha falseado de la mano de una pseudo periodista que representa todo lo que está mal en el periodismo. Porque no se acerca a conversar con periodistas que de verdad la van a incomodar. 2021. Y lo segundo es que las cédulas de votación se van a mantener, no se pueden romper hasta el día de la promulgación. Estos dos hechos son fundamentales de cara a las próximas elecciones. O sea, ¿usted está convencida de que por cuarta vez pasa a segunda vuelta? Miren, han dicho que si pasa Porqui, o
O sea, ¿usted cree que el antiqueiquismo ha bajado y que el antiporquismo ha crecido? ¿Qué piensa usted? Yo creo que ha habido una decisión sistemática de parte del Ministerio Público y utilizando esa investigación por algo que no era delito, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, se utilizó pues para mellar y dañar Un tribunal constitucional que trabaja para ti, pues. nuestra candidatura. Hoy, Pero mi pregunta es una sola. ¿El antiqueiquismo ha bajado? ¿Ha crecido el antiporquismo? yo creo que la gente está abriendo los ojos. La gente está abriendo los ojos. Si usted, escúcheme bien la pregunta, señora Fujimori, si usted llega a ser presidente, ¿va a trabajar 24/7 o va a volver a tomar 500 días de licencia como fue cuando fue congresista? Fíjese, esas licencias fueron por mis 2 licencias de maternidad en las que seguí trabajando, y además, cuando fui candidata presidencial, pedí licencias y vos a ver. Yo me pregunto, y eso hay que ver también el comportamiento Oye, esto parece un media training, ¿no? Pareciera que ella le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Te voy a entrenar para cuando te hagan preguntas difíciles. Eso parece. de los congresistas, si es que están pidiendo su licencia sin vos a ver. ¿Quién va a ser su premier si llega a Palacio? Será una convocatoria amplia, en la que yo creo que nos está ayudando. Porque Marco Menería está cerca. O sea, ¿hay un grupo de argentinos que está cerca de usted? No. ¿No tiene asesores de Quizá, programa? sí. Mi última pregunta tiene que ver, un segundo, Rolo, por favor, regálame un minuto. En su plan de gobierno, y eso sí me parece preocupante, usted ha dicho que quiere A la hora con 28 casi, ahora sí vamos a hablar del plan de gobierno. construir 4 penales y que sean administrados por las Fuerzas Armadas. Ya. Bueno, yo he preguntado a todos los constitucionalistas y todos han dicho que esto es inconstitucional y que tendría que hacer una reforma a la Constitución de su padre. Serán todas las reformas necesarias, se tomarán todas las decisiones para devolverle el orden a los peruanos. ¿Y esto qué significa? Fuerzas Armadas en las fronteras, inmediata y a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para hacer patrullaje y rastrillaje de manera ordenada como se hacía antes. Lo que tenemos que hacer, Milagros, es darle nuevamente la libertad a los peruanos, que están secuestrados por los delincuentes, los sicarios y los extorsionadores. Los peruanos tienen miedo, ponen rejas en sus bodegas, ponen rejas en sus calles. Qué miedo, se transformó, ¿no? De la nada, ¿no? Empezó con... Qué miedo. Porque realmente están con temor. Y quiero agregar, el temor a veces también llega al sistema de justicia. Y si tenemos que volver a los jueces sin rostros, también se hará. Si llega a Palacio, va a echar a andar. Es una propuesta parecida a la de Porquia, del tema de los jueces sin rostro y demás. Son muy parecidos en realidad ellos en su forma. Además, sus planes de gobierno también. Yo tengo un video en el que hablo del plan de gobierno de Porqui y yo pensaba, de hecho, que él era un político liberal. Para nada es liberal. De hecho, parece más bien, hasta podría parecer un socialdemócrata. Y es muy similar a la forma que tiene Keiko. O sea, son como que, son muy similares. Son bastante. Solamente que, ahora ya hablando como comunicólogo, en el caso de las comunicaciones, por ejemplo, Porqui ha elegido colores un poco más amigables, ¿no? Elige un celeste y tiene bastante llegada con los jóvenes. En el caso de la parte naranja, que puede parecer un poco más fuerte y puede denotar algún tipo de sentimiento, ¿no? Como la modernidad, algunos dicen y demás, no termina de cuajar con lo que representa Keiko en el plano corporativo, es decir, en qué trabaja Keiko. Y Keiko se ha estado tratando de pulir en sus videos y bueno, en esa entrevista que le ha dado aquí su comadre, que ella sí trabaja. El problema es que cuando muestra en qué trabaja sigue siendo cuestionable. Si de repente un punto a favor que sí tiene Rafael López Aliaga, y sigo hablando como comunicólogo, ojo, es que Rafael López Aliaga tiene un factor importante a su favor, que es que él sí puede mostrar que ha trabajado, que acá yo siempre podemos cuestionar las concesiones que ganó en los años 90, justamente cuando Fujimori empezó a privatizar varios de los activos del país, y uno de ellos fue justamente este proyecto ferroviario que él ganó en Cusco, con Machu Picchu y demás, que lo ganó en la época de Fujimori. Bueno, él tiene esta fortaleza que muchos peruanos aspirantes a ser emprendedores exitosos y millonarios y empresarios dicen, bueno, si él pudo, yo también, y se identifican con él. En el caso de Keiko, no hay manera no hay manera en la que ella pueda demostrar que efectivamente tiene un trabajo que los peruanos puedan sentirse identificados. Y a nivel comunicativo, eso es un punto a favor que yo creo que le va a jugar muy en contra de esas elecciones. ¿El tren de Porqui? Por supuesto, si es que es positivo, no importa quién. Aquí, Milagros, yo quiero hablar, por ejemplo, de Cofopri, el organismo que entregó 1 millón de títulos de propiedad. Se destruyó porque era de Alberto Fujimori. Yo no tengo esa política. Hay programas como Pensión 65 de Ollantumala que tienen que repotenciarse y se tienen que ampliar. Y el tren del señor López Aliaga, por supuesto que se ejecutará. Todas las buenas ideas, no importa de qué partido venga, serán tomadas en cuenta. Y si es necesario En hacer... eso estoy de acuerdo con ella. No debería existir la mezquindad política. Lo que debería haber serían políticas de Estado y que no estén cambiando estas políticas de Estado cada 5 años, ¿no? Porque hace bastante inconsistente el trabajo desde el aparato estatal. Reformas a la Constitución que se hizo en el gobierno de su padre se harán, porque hoy lo que sentimos todos es que el objetivo central de la política ha sido absolutamente descuidado. O sea, el sistema de salud está colapsado, la
¿no? Entonces, esa es una crítica La también izquierda- validada porque hay 8 millones de peruanos, señora Fujimori, que siguen pidiendo agua y desagüe. Así es, la izquierda y los caviares llevaron a Pedro Castillo a la presidencia de la República. Ellos llevaron a Dina Boluarte luego a la presidencia de la República. Es que ese es un poco el tema con ellos, ¿no? La izquierda, los comunistas y los caviares llevaron... No, a Pedro Castillo lo eligió el pueblo. O sea, si estás en contra del pueblo, bueno, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Entonces, que asuman ellos la responsabilidad y que no busquen, ¿no? Esconderse. Tenemos el voto de confianza de los peruanos, pues primero le devolveremos la esperanza. Hay millones de familias que no tienen servicios más. Quiero ser presidenta del Perú. Bueno, muy bien, tengo que ir a la pausa. Regresamos de inmediato. No, no creo que sea presidenta. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir, lo he dicho todo. Y creo que mi cara ha expresado también bastante de lo que me causa este tipo de entrevistas. Entonces, para hacer un resumen, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, Milagros Leiva no ejerce el rigor periodístico cuando tiene que hacerlo, como en esta ocasión. Keiko Fujimori tiene toda una retórica para poder limpiar su imagen y lo ha venido haciendo a través de su canal de YouTube, aunque sin mucho éxito. Y lógicamente usa programas periodísticos como este para seguir con esa narrativa y esa retórica. Se nota que ha practicado muy bien sus respuestas porque apenas le preguntan algo de manual, ella salta y responde. Número 4, el tema de su trabajo sigue siendo un punto muy flaco en su campaña y creo que le va a pasar factura. Número 5, aunque no se gobierna desde el Congreso, en el caso de la situación real de Perú es que hay una amorfosidad en el aparato estatal que ha decantado en el gobierno del Congreso como lo conocemos y como va a empezar a ejercer este 2026 siendo ya bicameral. Entonces, en líneas generales, esta no ha sido una entrevista rigurosa periodísticamente hablando, sino más bien una charla en la que se han hecho un sinfín de preguntas retóricas entre una periodista que tiene una simpatía evidente, nauseabundamente evidente, con la candidata que está entrevistando. Entonces, bueno, este ha sido el análisis y un poco la reacción a la entrevista de Milagros Leiva con Keiko Fujimori. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Chau.